Si hay algo, hermanos, que uno reconoce dentro del trabajo de la obra de Dios, es muchas veces esa actitud decidiosa de muchos, hermanos, de no darle importancia a lo que es doctrina dentro de la iglesia. Yo sé, hermanos, que nos gustan los mensajes que nos impulsan, los mensajes que nos motivan. Yo he tenido, hermanos, en estos 20 años, hay gente aquí, hermanos, que les gusta que uno los regañe en el mensaje, hermano, pero es como que les encanta, hermano. Que gente que dice, así es, dice, dele duro, dice. Y hermanos, uno es una miel, realmente uno no pega, sino que muchas veces, hermano, uno es consciente que la palabra de Dios es dura. Los mismos discípulos le dijeron al Señor, Señor, tu palabra es dura, ¿quién la podrá llevar? O sea, tu palabra golpea. Y hermanos, pero es tan lindo el Señor que no solamente nos da, hermanos, el poder de su palabra a manera de exhortación, sino que, hermanos, posteriormente viene como el ungüento, como sanándonos la herida. Y eso es lindo porque muchos aprendemos. Sin embargo, hermanos, cuando se habla de doctrina, de enseñanza, uno también tiene que estar abierto a la enseñanza de la palabra de Dios. Por lo mismo que, hermanos, los apóstoles escribieron en la Biblia acerca de estos tiempos, hermanos, de engaño, de mentira, de herejía, de apostasía, hermanos, en los cuales uno debe de entender que puede ser una presa fácil si uno no tiene convicciones espirituales y de la palabra de Dios. Por ejemplo, yo le he dicho siempre, hermano, usted tiene que saber por qué cree lo que cree. Usted no puede, hermanos, que conformarse, decir, que así enseñan, porque así enseñan. No, pero ¿por qué enseñamos eso? ¿Por qué nosotros tenemos que profundizar en la palabra de Dios? El mismo Señor lo dijo, escudriñad las escrituras. ¿Las escudriña usted o solo las lee? Porque es muy distinto escudriñar a leer. Hay gente bárbara que lee la Biblia para dormirse. Ay, hermano, yo cuando no me puedo dormir leo la Biblia y me duermo. La Biblia no es un somnífero. Hay gente que lee la Biblia solo para discutir. Hay otros que solo la leen porque tienen que predicar y dicen, pues ni modo, hermano, tengo que prepararme, hermano. La palabra de Dios es viva y es eficaz, es penetrante. La palabra de Dios nos consuela, nos alienta, nos fortalece, nos santifica. Y una de las doctrinas, hermanos, o grupo de doctrinas que mencionamos hace algunos días, si usted se recuerda, fue el bloque de doctrinas de salvación. Hablamos del calvinismo, de esa corriente, hermanos, que nosotros sostenemos en cuanto a dar la gloria al Señor por nuestra salvación. Decíamos, hermano, que el hombre está depravado, que el ser humano no sabe lo bueno, necesita que el Señor lo regenere, lo transforme, que sea el Señor que se manifieste para que Él pueda anhelar la salvación y sea efectiva por la fe que el mismo Señor da. Si usted se recuerda esos temas, por lo menos los 3 que dijeron amén, ¿se acuerdan? Y el resto, ¿por qué somos salvos? ¿Por qué decimos que no existe el libre albedrío? No existe. Porque el hombre perdió el albedrío al ser esclavo del pecado, pierde su libertad. Ahora, que tiene capacidad de decidir, sí puede decidir. Él puede decidir que se levanta o no se levanta. Él puede decidir si come o no come. Eso no es libre albedrío, es, hermanos, la habilidad de tomar una decisión. Pero no puede decidir ser salvo, porque aunque decida ser salvo, si Dios no lo salva, no puede ser salvo. O sea, en cuanto a salvación no hay libertad. Tampoco puede decir como esa doctrina errónea que mantienen algunas iglesias de que no, la salvación no se pierde. Si no quiero ser salvo, le entrego la salvación a Dios. No, porque los dones de Dios son irrevocables. Pero es que, hermano, sorprende. Hay iglesias, hermano, que dicen, no, la salvación no se pierde, pero si usted se la regresa a Dios, ¿cómo usted va a regresar su salvación, hermano? Si lo que Dios da, lo da por gracia. Pero hay, hermanos, otros temas que están incluidos en cuanto a los temas de salvación. Son 4 temas. Y el primero de los temas es el arrepentimiento. Si usted se da cuenta, hermanos, cuando hablamos del arrepentimiento, ese es un término que usamos mucho en la predicación. De hecho, el evangelio produce arrepentimiento. Presentar la verdad del evangelio deberá producir un arrepentimiento en las personas para creer en fe que Jesucristo salva. El arrepentimiento es un tema también de, hermanos, de salvación. El otro tema es el tema que se llama la justificación. Como le digo, son 4 temas.
Vamos a avanzar hasta donde podamos. Usted puede ir haciendo sus anotaciones o comprar su manual de doctrina, que bien le haría. Y la justificación, hermanos, es el estado o el hecho de que el Señor nos justifica delante del Padre. El Señor Jesús delante del Padre nos justifica y nos ve salvos por su Hijo. Bien interesante el tema. El otro tema, hermanos, que también se habla en cuanto a la salvación, es el tema de la regeneración. También es un término que utilizamos mucho, hermanos, en lo que es la predicación. Y la regeneración básicamente es lo que conocemos como nuevo nacimiento. Amén. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer otra vez? La salvación, hermano, la salvación, cuando la vemos desde el punto de vista de regeneración, es interesante. Porque muchos creen que la salvación es cambio de religión. No, no, hermanos, eso es un engaño. Eso reduce, hermanos, el aspecto de la salvación. La salvación es un cambio de vida, es volver a nacer, es ser nueva criatura. Aspectos que no realiza la religión, sino solamente el poder de Dios a través del Espíritu y la palabra, lo que es el agua. Hay muchos hermanos que uno les pregunta: hermano, ¿y para usted qué es nacer del agua y del Espíritu? ¿Ser bautizado en agua? No, porque el bautismo en agua no salva. Hay gente que tiene ese concepto tan bajo porque no lee. Inmediatamente, del agua y del Espíritu quiere decir el agua es el bautismo en agua. No, el agua es la palabra. Eso es el agua. Y cuando se habla de Espíritu, es porque solo el Espíritu puede regenerar la vida, o sea, darle nueva vida. Y el último tema, hermanos, que se considera también parte del bloque de los temas de salvación, sería el tema de la santificación. Un tema interesante, hermano, porque también de santificación se habla. Ahora, es un hecho que porque uno, hermanos, viene al Señor y comienza a aprender, a veces trae conceptos, voy a decirlo así, un poco errados, por no decir muy errados, de santificación. Porque muchos piensan que la santificación es andar así, caminando muy quedito, ¿verdad? Con la boca chiquita. Muchos tienen ese concepto de santificación o de santidad. Y es tremendo porque hay muchos, y para ampliar el tema, hermanos, un poquito, hay gente que exige santidad en muchos y ni ellos son santos. Andan exigiendo. Por ejemplo, hay padres que a sus hijos inconversos dicen: compórtate como cristiano. Si ese es impío, no es cristiano. No, hermano, dice, porque desde chiquito lo traigo a la iglesia. Pero eso no quiere decir que sea cristiano, pues es un gran demonio. Perdón, hermano, yo sé que a usted no le gusta que diga eso, pero es la verdad, es la puritita verdad. Porque puede ser que él nació en el ambiente del evangelio, pero falta que el evangelio nazca en él o en ella. Entonces, o hay otros hermanos que son más cuadrados y más señaladores. Voy a decir, son fariseos, pues. Sobre todo en el aspecto que miran lo externo, cuando la santificación tiene tres aspectos, que es una santificación, hermanos, posicional, una santificación que se adquiere y una santificación perfecta. Entonces, la santificación posicional, la que uno tiene, esa es la santificación con la cual el Señor nos separa del mundo. Amén. O sea, desde el momento en que creemos, Él nos separa para ser templo del Espíritu. Porque un impío no es templo del Espíritu, él es templo de los demonios. Por eso el delicado concepto que Pablo enseña a los Corintios acerca de echarse con una ramera, dice: el que se acuesta con una ramera, dice, destruye su templo, porque ahí mora el Espíritu Santo, porque es una sola carne. Es un concepto bien interesante de lo que es santificación. Pero entonces cuando uno viene a Cristo, el Señor lo separa, porque uno va a adorar a Dios, porque uno va a proclamar las verdades del Señor, y no lo puede hacer con manos sucias ni con conciencia sucia, sino tiene que ser ratificado por el Espíritu Santo y apartado. Eso es posicional. También está, le dije, la santificación progresiva. Esa es la lucha nuestra, de negarnos a los apetitos de la carne. Usted no va a decir que un cristiano a cada rato está cayendo y rebotando y cayendo y rebotando. Así hay que definirlo. Bueno, ¿usted es o no es?
Hay cristianos que juegan con la sangre de Cristo y la Biblia dice que el Señor, el Padre, no tiene en poco la sangre de su Hijo, se lo va a demandar. Eso es santificación progresiva. Hay que luchar, hay que procurar apartarse del mal. La Biblia dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya vencido la prueba, porque la tentación es una prueba. Lucha espiritual no es esa que a veces, ay, que tengo lucha espiritual, hermano, no puedo dormir. No, esa no es lucha espiritual. Lucha espiritual es cuando usted se agarra con la carne, cuando los instintos de la carne lo quieren absorber. Y lamentablemente hay muchos